Saludos amigos, hoy es viernes 3 de marzo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Gineuri Díaz, un servidor Manuel Jiménez, estaremos en breve compartiendo con ustedes los hechos de mayor interés que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como en el resto del mundo. Como es de costumbre, Henry Ebrard estará analizando un tema económico de mucho interés que ha acaparado la atención del país en la semana que culmina en el día de hoy, y vamos a tener nuestra acostumbrada sección de salud con la doctora Pilar Viñafaña. Gineuri, mi saludo. Gracias, Manuel. Muy buenas noches a todos ustedes que están en sintonía con esta propuesta de la noche por RNN Canal 27. Este término de semana, en el día de hoy, vamos a hacer un resumen de lo más importante de las noticias que pasaron en esta pasada semana aquí, tanto en la República Dominicana como a nivel internacional. Bueno, un hecho que ha llamado la atención, Gineuri, que se escapa ya de lo que es habitual en la República Dominicana, pero en Santiago Rodríguez, un señor llamado Bolívar Echavarría está siendo procesado por el Ministerio Público, al menos eso se informó en el día de hoy, porque envenenó 18 burros. Estos 18 burros penetraron a su propiedad en Santiago Rodríguez y él, molesto, sencillamente decidió envenenarlo y posteriormente intentó pegarle fuego, pero fue descubierto a tiempo. Incluso se le tomó una fotografía cuando procedía a rociar, a tapar con peca, parece de palma, los cadáveres de estos burros envenenados. Y esa fotografía realmente es dramática. Y como en el país hay una ley vigente que castiga el maltrato a los animales, el Ministerio Público se está precisamente aferrando a esa ley para proceder en contra de este señor. ¿Y usted sabía, Yuneiri, que los burros están en extinción en el mundo? Se estima, según vi en Google, que existen unos 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Incluso en la República Dominicana los burros ya no son tan abundantes como 40 o 50 años atrás. Es raro porque normalmente era un animal que se utilizaba para carga, ¿verdad? Lo que pasa es que anteriormente la gente, es lo que tengo entendido, no se los comía, pero se han dado a la práctica en los campos, en zonas rurales, que se dice que a veces la gente pues se lo come. Y lo mismo también sucede, no sé si usted sabe, el cruce que es entre burro y caballo, que es, creo sale que el mulo. Ajá. Y entonces eso ya no es tan frecuente verlo. De hecho, yo no sé qué tiempo tengo, aunque yo soy de un campo de Atomayor, que no veo este tipo de animales, que es este cruce. También la gente dice que al igual los caballos supuestamente se lo comen. Y entonces, en ese sentido, creo que puede ser lo que haya lo que esté haciendo que no sea tan común que existan este tipo de animales. Y qué bueno que se hace esta protección animal, se está haciendo este trabajo en la República Dominicana, porque esto, yo creo que nosotros tenemos alrededor de 5 años, si acaso, que se está haciendo este cuidado con los animales, porque aquí en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, es muy común que se maltrate a los animales, que se le tengan en un encierro, que se le dé golpes, por ejemplo, que la gente no tiene esa cultura de cuidar los animales, pero de algunos, qué sé yo, 5 o 8 años, pues se ha estado educando en la República Dominicana, y espero que esta persona que ha cometido este hecho tan atroz, pues entonces reciba lo que debe ser en cuanto al sistema de justicia. Bueno, así parece ser, porque el Ministerio Público de la provincia Santiago Rodríguez anunció que iba a proceder en este caso. Bueno, Gineuri, la tarde del jueves, el presidente de la República, Luis Abinader, convocó al Palacio Nacional al liderazgo político nacional para plantear un pacto nacional por la defensa de la soberanía. Estuvieron presentes representantes del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Estuvo también el representante de la Fuerza del Pueblo, el partido del expresidente Leonel Fernández, y también grupos que se definen como nacionalistas, como es el caso de la Fuerza Nacional Progresista, que estuvo representada incluso por el doctor Marino Vinicio Castillo y Pelegrín Castillo. Y también la presencia de otros grupos políticos que se definen mucho más a la izquierda, como es el caso de Guillermo Moreno, de Alianza País, y de Minú Tavares Mirabal, de Opción Democrática.
el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano decidieron no acudir a esta cita porque entienden que ya en anteriores ocasiones que habían participado de encuentros similares se llegaron a acuerdos o hubo compromisos de seguir una agenda concreta y que esa agenda no se desarrolló, como es el caso del diálogo por la reforma que tuvo lugar en el Consejo Económico y Social. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, su secretario general, Charlie Mariotti, incluso dijo que no iba a perder el tiempo en este encuentro con el presidente de la República. Pero en cuanto a los resultados, parece que uno de los compromisos es finalmente firmar un pacto por la defensa de la soberanía nacional en el caso del agudizamiento de la crisis haitiana y las consecuencias que en términos migratorios tiene República Dominicana. Eddie Olivares, que habló en representación del partido de gobierno, habló de unas comisiones, Yuneri, que se crearán a partir de este encuentro y habló de 4 comisiones y que la semana próxima se celebrará una segunda reunión en la que se espera la participación de la totalidad, dice él, del liderazgo nacional. Me imagino que ahí se estará incluyendo a los representantes de la sociedad civil. Pero él habló de las comisiones de política exterior, política migratoria, control fronterizo y manejo de impacto económico ante la crisis. A mí me resulta un poco cuesta arriba creer que los representantes de los partidos políticos ya vayan a formar parte de comisiones que, aunque su composición sea mixta, son comisiones que parten de una iniciativa del gobierno. Y entonces, si usted es parte de comisiones que tienen que ver con un tema tan controversial como es el tema migratorio, precisamente la migración haitiana en la República Dominicana, usted, ya sea de forma directa o indirecta, será compromisario de lo que ocurre en el país en términos de la migración haitiana. Es decir, estamos hablando de una comisión para analizar el impacto económico de la crisis. Uno diría, bueno, ¿de qué crisis? ¿De la crisis que genera la migración haitiana o de la crisis económica? Porque no entiendo el término. Dice, de la crisis económica que genera la crisis migratoria. Yo creo que en lo que se refiere al Partido de la Liberación Dominicana, así como al Partido Revolucionario Dominicano, estos no asistieron porque recordemos que en el año 2021, cuando la crisis de Haití, el presidente también convocó, cuando lo del presidente Jovenel Moïse, el presidente... Sí, de hecho me parece que este es el tercer o cuarto encuentro que se celebra en el Palacio Nacional. Así es, recordemos que en septiembre el presidente convocó al liderazgo nacional y luego lo hizo nueva vez el 4 de noviembre. Cuando sucede el magnicidio, no se hizo una operación correcta, se desató la crisis en Haití, pero gracias a Dios esto no repercutió de manera directa en la República Dominicana. Y es luego cuando el presidente llama el 4 de noviembre al liderazgo nacional nueva vez del año 2021 y en esa participaron todos los partidos políticos porque de hecho yo tuve la oportunidad de presenciar esa reunión en el ámbito de seguridad y participaron prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo estos 2 últimos que acabo de mencionar. En ese orden, luego de esta reunión, esta reunión no tuvo ningún resultado porque los planteamientos que hicieron los partidos de oposición no fueron tomados en cuenta, como tampoco se siguió reuniendo esta comisión. Sabemos que la crisis de Haití, que gracias a Dios, como digo, no tuvo mayores consecuencias en la República Dominicana, el gobierno no estuvo tan atento a ese tema. El gobierno, recuerden que desplegó alrededor de 12,000 militares, pero luego no sabíamos si esos militares estaban apostados en la frontera. No se le dio seguimiento a este tema, como digo, y es en el año 2022 donde el presidente volvió a la frontera, hizo este gran evento con la prensa nacional, pero en todo este tiempo que transcurrió, las operaciones en la frontera fueron las mismas. De hecho, en noviembre, cuando se hizo esta reunión en el Palacio, se selló la frontera a raíz de esta reunión que se hizo en noviembre, el 4 de noviembre del año 2021. Y cuando se sella la frontera, luego vimos en los medios de comunicación que igual se estaba vendiendo combustible, que igual se estaba haciendo de manera irregular el combustible. O sea, no estaba siendo regulado por el SECOM, que es el Cuerpo de Seguridad de Combustible, que depende del Ministerio de Defensa, pero es una dependencia también del Ministerio de Interior y de Industria y Comercio.
En ese orden también recordemos que se estaba haciendo un comercio ilegal en el mercado de Dajabón, aunque estaba supuestamente cerrada y sellada la frontera. ¿Por qué hago este recuento? Porque el hecho de que los partidos de oposición, algunos como el PLD y el PRD, no asistan, es por ya esta situación, ¿verdad? Todo esto que se ha venido desencadenando, no es que decidieron no participar porque están haciendo oposición, no. Es que ya participaron y se dieron cuenta que todo lo que se trató en esas reuniones no dio al traste con soluciones porque el gobierno simplemente no las tomó en cuenta. Simplemente se reunieron para decir que se estaba trabajando en cuanto al tema de la migración, porque es un tema que le interesa a los dominicanos. Mientras tanto, se estaba dando la situación de la reforma fiscal que no se dio en ese momento, pero estaba en el tapete en el país. Hay una realidad con todo esto, Manuel, también, y es el hecho de que el presidente diga que quiere hacer un pacto nacional en este momento con el tema de migratorio, donde es el mismo Poder Ejecutivo que en diciembre pasado, estamos a solo 2 meses ahora, 12 de diciembre del 2022, somete un proyecto de ley que atenta en contra de la soberanía del Estado. El proyecto de ley de trata, que fue el 12 de diciembre, que pasó prácticamente desapercibido porque las cámaras iban a entrar en vacaciones y porque en ese momento la situación con Estados Unidos estaba bien difícil y someten este proyecto de ley. No fue que la sometió un legislador, fue el mismo Poder Ejecutivo que lo sometió, y el Poder Ejecutivo, ante presiones de la oposición, como el Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido una posición firme en cuanto a este tema, y por supuesto su candidato Abel Martínez, que ha sido una persona que no porque es candidato del PLD, sino siempre ha tenido una posición firme en contra de la ilegalidad, no específicamente del caso haitiano, sino en todo lo que tenga que ver con la ilegalidad, como él lo ha hablado en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, es un tema de hipocresía prácticamente. Someten el 12 de diciembre un proyecto de ley que realmente lo que va es en beneficio de los ilegales haitianos, y luego entonces en febrero retiran el proyecto de ley ante presiones de la opinión pública y de los partidos de oposición, como digo, específicamente estos 2 partidos, y luego entonces el presidente dice vamos a hacer un llamado a pacto nacional. Es un acto incluso de responsabilidad que no haya participado tanto el PLD como el PRD, porque mantienen su posición, que ha sido siempre firme en cuanto al tema haitiano. Bueno, ellos están en absoluta libertad de decidir su participación en cualquier encuentro que convoque no solo el presidente de la República, sino cualquier otro sector de la vida nacional. Ahora, hay que recordar, Juneri, que en la penúltima reunión se emitió un documento conjunto que fue firmado por cada uno de los representantes de los partidos políticos que asistieron, y en esa ocasión hubo prácticamente una presencia del universo político nacional, donde el liderazgo político nacional sellaba su respaldo a la aplicación de la política migratoria de República Dominicana en defensa de la soberanía nacional. Ese documento contiene esos articulados donde se resume ese respaldo de la oposición política y de los partidos políticos propiamente dicho, y creo que hubo también representación de la sociedad civil al gobierno, que yo entiendo que es parte de lo que se está discutiendo ahora. Es decir, ese documento que se suscribió en la penúltima reunión que se celebró en el Palacio Nacional debe ser algo muy parecido a lo que se está proponiendo actualmente. Lo que algunos sectores están planteando es que esta postura del presidente Abinader lo que busca es mostrar a un país unido frente a una comunidad internacional, primero, que no ha querido actuar en el caso de Haití, y segundo, se ha tornado en muy crítica de la República Dominicana siempre que este país se empeña en aplicar su política migratoria frente a la migración desbordada que viene de nuestros vecinos. Justamente, y esto llama poderosamente la atención, Juneri, el miércoles pasado, yo digo e insisto de manera sorpresiva, porque fue algo que no se anunció con anticipación, una subsecretaria de los Estados Unidos para Asuntos del Caribe y Haití estuvo recorriendo la parte norte de la frontera dominicana con Haití, acompañada de militares norteamericanos, y estuvo observando. La nota dice supervisando, es decir, y a mí me cuesta mucho trabajo utilizar el término supervisar, porque Estados Unidos no tiene por qué supervisar puestos militares dominicanos en la frontera, no tiene por qué supervisar la forma en que las autoridades dominicanas aplican los controles migratorios en la frontera, y tampoco tiene que supervisar la construcción del muro
que se está edificando también a lo largo de la línea fronteriza, porque es una decisión soberana de la República Dominicana. Pero esta subsecretaria junto se llama, aquí tengo el nombre, se llama Bárbara Feisting. Ella, acompañada de militares, recorrió estas instalaciones militares y allá estuvieron presentes 2 generales de brigada del Ejército Dominicano. Se habla de el jefe del ejército y el comandante del CEFRON. Es decir, que hubo una presencia de alto rango de las Fuerzas Armadas Dominicanas, es decir, que al gobierno dominicano se le comunicó. No estaban ajenos, claro, es un operativo conjunto. De hecho, para poder llevar a cabo un operativo de esa magnitud, pero me extraña en nuestro territorio tiene que ser conjunto con las autoridades dominicanas. Pero me extraña esta visita justamente 2 días después de que el presidente de la República proclamara en su discurso de rendición de cuentas ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados de que República Dominicana es la única que aplica su política migratoria, obviamente dejando claramente establecido que no se toleran presiones más allá de nuestras fronteras para la aplicación de esa política migratoria. Pero eso entonces, solo en papel y en discurso, Manuel. No le sorprenda de que después de esta visita, esta inspección por la frontera, surja algún documento del Departamento de Estado hablando precisamente de los controles migratorios que aplica República Dominicana, hablando del muro y hablando de los puestos militares en la línea fronteriza, porque de lo que se trata actualmente es de que esta mujer que estuvo ahí es responsable para los asuntos del Caribe, pero fundamentalmente Haití, porque se dice, bueno, si se habla responsable de los asuntos del Caribe, bueno, es el Caribe, Haití está en el Caribe, pero se sobresalta el Caribe y Haití. Pero que eso que dijo el presidente fue solo en papeles y en el discurso. Porque la realidad es que si fuera cierto lo que dice el presidente, esta ley, como digo, en diciembre no se hubiese sometido. El único fin de esa ley es brindar asilo a los haitianos para que vengan de manera pero también hay que deliberada aquí a la República Dominicana. Entonces, esa ley es producto de un acuerdo que se firmó la República Dominicana. Es que una cosa es que se engavetara ahí por tiempo indefinido y otra cosa es que no sé las razones por las cuales este gobierno la desempolvó y la sometió al Congreso. Exacto, pero y sobre todo en el momento en el que estábamos en una situación muy difícil con Estados Unidos. Y debo aclarar que en cuanto al tema de trata de personas, lo que establece ese proyecto de ley va incluso por encima, o sea, tiene mayores derechos y beneficios que lo que establece el tema de trata en cuanto al derecho internacional humanitario. En eso estamos de acuerdo. Entonces, eso sobrepasa los límites de lo que está establecido en cuanto a ese tema. Un dominicano no llega a Estados Unidos, por ejemplo, y dice que es víctima de trata y se le garantiza un empleo y se le garantiza 6 meses de protección y se le garantiza un seguro médico y luego le preguntan al dominicano, ¿usted quiere regresar a su país? No, no quiero regresar. Ah, pues bien, mire, ya usted aquí está legal. Eso no sucede. Sí. ¿Entiende? Eso no sucede. En ningún país sucede. Aclarar que nosotros reconocemos que el tema haitiano es de gran importancia para la República Dominicana. Es cierto que es un tema que gravita poderosamente sobre República Dominicana porque es un país vecino, un estado totalmente colapsado, donde la inseguridad es el pan nuestro de cada día, donde bandas armadas tienen el control de gran parte de su territorio, una incapacidad manifiesta de sus autoridades de ponerle control a las operaciones de estas bandas de delincuentes y el hecho también de que el agudizamiento de la crisis en Haití provoca una migración masiva hacia República Dominicana cuyos efectos lo estamos sintiendo en términos ya económicos y sociales. Entonces es cierto que como gobierno y como sociedad la República Dominicana tiene de alguna manera que ponerse de acuerdo para enfrentar la situación que estamos afrontando. Todo esto es cierto, uno no lo puede negar, no lo puede rechazar, pero es lo que está latente aquí en el país. El tema de la migración haitiana y la posición que debe adoptar el gobierno frente a este fenómeno migratorio. Bueno, nos vamos ahora con Henry Ebrard, que estará haciendo un comentario económico que acapara la atención
durante bueno, me están diciendo en el estudio que nos vamos a pausa. Así que nos vamos a un compromiso comerciales y retornamos. El cuidado de mi cabello siempre en las manos expertas de Salón Stephanie. Salón Stephanie te ofrece corte y color, balayage, lavado y secado y cirugía capilar, así como también botox capilar. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 527 en Santo Domingo. Eso es entre la avenida Privada y la avenida Caonabo. Contáctanos en el teléfono 829-921-0508 y así también en nuestras redes sociales. Salón Stephanie, de mi amiga Stephanie Núñez. Y el cuidado de mis uñas, tanto de las manos como de los pies, para que usted tenga unas uñas como una princesa o como un príncipe, es en La Barra Nails Bar. La Barra Nails Bar está ubicado en la avenida Sarasota, número 87. Eso es en Bella Piazza, donde está el gimnasio Body Shop
de Bella Vista, la barra Nels Bar. Tenemos especiales de martes a jueves. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que vean nuestros especiales, así como también los lunes tenemos un 30% de descuento en todas las pinturas de gel en manos y pies. La barra Nels Bar. Buenos amigos, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con los representantes de los partidos políticos y ahí se establecieron los plazos para ya la celebración de primarias internas de los partidos políticos, valga la redundancia, pero también algunas modalidades que la Junta está ordenando para la presentación de precandidaturas. Gineuri, de acuerdo a esta disposición de la Junta Central Electoral, los partidos políticos, en los casos, por ejemplo, de los precandidatos de elección popular para presidente de la República, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, los partidos solo podrán presentar un máximo de 10 candidatos para cada uno de estos cargos electivos. Y en los casos, por ejemplo, para elegir a los diputados, regidores y vocales, se podrán presentar 3 precandidatos para cada uno de los casos. Igualmente, está dando un plazo de 45 días a partir de la fecha, es decir, de la fecha del día de ayer, a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que depositen ante el tribunal su intención de participar en primarias e informar el tipo de padrón que van a utilizar. El plazo vence el 14 de abril a las 4 de la tarde. Las organizaciones deben informar si el método para elegir a sus candidatos será mediante padrón abierto, cerrado o semiabierto. El Partido Revolucionario Moderno ya ha anunciado que sus primarias serán cerradas, al igual que ocurrió en el proceso electoral recién pasado. Ya en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, celebró lo que ellos llamaron una consulta, pero solamente esa consulta estuvo limitada para la escogencia de quien será, o bueno, ya lo escogió, su virtual candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, pero faltan el resto de los cargos electivos. Estamos hablando de los cargos correccionales y municipales. Entonces, habría que determinar, el Partido de la Liberación Dominicana siempre se inclina por la celebración de primarias abiertas. En estos casos, habrá que esperar si se van a decidir por una especie de consulta, que eso no esté establecido en la ley electoral, pero cada partido deberá informar dentro de ese plazo los métodos que va a utilizar para seleccionar sus candidatos. Y lógicamente, cada partido entiendo que hará un proceso interno para determinar exactamente cuáles serán los candidatos a los diferentes escaños. Y en ese orden creo que es bien válido que la Junta Central Electoral establezca un número, porque hay posiciones, por ejemplo, incluso en demarcaciones que son pequeñas, que a veces los partidos políticos presentan una cantidad de candidatos que lo que hace, de hecho, es este despliegue de recursos, porque recuerden que a cada candidato, los partidos, incluso los partidos políticos, se supone que de los recursos que reciben... Y hay en partidos políticos donde prácticamente se celebra una campaña nacional. Un candidato celebra una campaña nacional. Así es. De hecho, en el caso para presidente de la República. No, y en el caso también de los escaños, por ejemplo, cuando una persona va a alcalde o va, por ejemplo, a diputado y pues, también a senador y tiene otra persona dentro de la organización que también está aspirando, hace dos campañas que le salen bastante costosas. Tiene que hacer una campaña a lo interno del partido, que prácticamente casi siempre son unas campañas nacionales, porque por el sistema de partidos, generalmente, por ejemplo, en el caso de los partidos mayoritarios, se hacen elecciones abiertas, lo que quiere decir que la gente, los candidatos deben conquistar un electorado que no es parte del partido y por tanto debe de hacer una campaña abierta que es bastante costosa, y luego lo que conlleva el gasto de la campaña ya en las elecciones nacionales. Entonces, en ese orden, cuando se presentan tantos candidatos también, recuerden que los partidos políticos se supone que entregan una cantidad de recursos de lo que reciben para este tipo de eventos a los candidatos. Si lleva 10 candidatos, no es lo mismo que si lleva 5, así también le conlleva menos recursos para los mismos candidatos en cuanto al tema de la inversión. Y qué bueno que han establecido un número, porque a veces esto se da dentro de las organizaciones políticas de los partidos,
que muchas personas saben incluso que no tienen posibilidad, pero a veces se inscriben por dos razones. O por hacer incidencia con un compañero que a veces simplemente no tiene, o sea, tiene una situación, pero sabe que no tiene las posibilidades. O en el segundo escenario, para que tengan que negociar con él de que se retire, porque a veces es más fácil entre los candidatos negociar entre ellos, hacer alianzas, ¿verdad? Para no ir a un proceso interno que es más gasto, pero esa persona tiene que recibir un dinero porque no se va a retirar por retirarse, si no lo somete a un proceso interno. Entonces, en ese orden, creo que es muy atinado el hecho de que establezcan un parámetro para que también se organicen mejor las organizaciones políticas. Bueno, no deja de ser un problema para las organizaciones políticas. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, me imagino que sería complicado para los partidos fijar un número de candidatos fatal. Digo fatal porque son 10, no más de 10. Es decir, fatal en circunscripciones grandes. Por ejemplo, cuando hay mucha gente que estaría aspirando a diputados. En el caso de senadores ya un poco más limitado y en el caso de las alcaldías igualmente. Pero en el caso de diputados y regidores, ahí los partidos políticos tendrán que ver qué mecanismo utilizar para que ningún dirigente se sienta en algún caso excluido por el partido que no lo presenta ya como su candidato oficial a buscar una nominación internamente, porque se podría dar estos casos. Es decir, se podría considerar que yo tengo mérito para ser candidato a regidor, para ser candidato a diputado, pero resulta que el partido ya seleccionó 10 y a mí me dejó fuera. Es que no creo que los partidos vayan a seleccionar, sino que simplemente se hará, entiendo, ¿verdad?, por elecciones internas, por comicios internos o por encuestas, de acuerdo a la preferencia de los candidatos. Pero en ese orden debo decir, Manuel... Es decir, los partidos previamente van a escoger sus 10 candidatos. Exacto. Deben de ser sometidos, y esto está establecido en la ley electoral. Debe de haber un proceso interno o debe de haber, o sea, acuerdos entre el partido, porque si una persona, por ejemplo, establece que ha sido discriminado por el partido, no ha sido tomado en cuenta, lo puede apelar en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, en ese sentido, para llegar a un número de candidatos tiene que haber un acuerdo en el partido y, de hecho, establecer que no había otra persona que quería optar o que quería participar dentro de ese proceso. Si el número, por ejemplo, que van a presentar son 10 y solo hay 10 candidatos, ahí está bien, pero si hay 12, hay que hacer un proceso interno porque estos dos de ellos o uno de ellos puede ir al Tribunal Superior Electoral y apelar que se le discriminó y que se le violaron sus derechos, mejor dicho, dentro de lo que establece la ley. Entonces, también quisiera agregar que en cuanto al Distrito Nacional, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, que tiene circunscripciones muy grandes, la Junta Central Electoral, para establecer un número, por ejemplo, en cuanto a los diputados, no pueden ser más de 10, por ejemplo. Esto está establecido según la cantidad máxima de diputados que se permiten por circunscripción. O sea, si van a permitir 10, es que no existe circunscripciones que haya más de 10 diputados, que haya más de 10 diputados, ¿me entienden? Aunque estén dispersos en los diferentes partidos. Pero estamos hablando de que imagínense que un partido obtenga todos los diputados, que eso generalmente no sucede, porque recordemos que es voto preferencial. Entonces, en ese sentido, se toma en cuenta la cantidad de diputados máximos que puede haber por circunscripciones. Y en cuanto a ese número, es que lo establece la Junta Central Electoral. Recordemos también que de acuerdo a la cantidad de habitantes es que se separan las demarcaciones y así también están establecidos los diputados. No puede, por ejemplo, en Atomayor, que es una circunscripción, por ejemplo, el Atomayor como provincia, tiene dos circunscripciones más pequeños que, por ejemplo, una circunscripción del Distrito Nacional. Entonces, no lleva la misma cantidad de diputados que lleva en el Distrito Nacional. Por eso tampoco van a permitir que en una provincia pequeña lleve la misma cantidad de diputados, presente 10, por ejemplo, si realmente la circunscripción lo que permite son 2 diputados. Bueno, aclarado el punto. Amigos, disculpar porque había anunciado la participación de nuestro economista Henry Ebrard, pero algunos problemitas técnicos impidieron la conexión con Henry, así que nuestra disculpa. Bueno, señores, el fenómeno migratorio da la vuelta al mundo, es decir, de África para Europa, de Sudamérica y Centroamérica para México y Estados Unidos. Es un fenómeno que preocupa y sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19 es un fenómeno que ha ido en aumento. Pero le vamos a presentar ahora un documental de la BBC donde se pone un ejemplo patético. Un oriental, es decir, un chino que sale de China continental y atraviesa 2 continentes, hasta llegar a Panamá, cruzar la selva del Darién y llegar
a México con interés de llegar al sueño americano. Así que vamos a compartir este interesante documental que pone al descubierto realmente este fenómeno migratorio del que le estoy hablando. 当时的想法就是只要能逃出中国，不管怎么样，一定要到美国。 Antes de cruzar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos, Yang Xin vivía en Wuhan. 武汉疫情的时候，我拍摄一些关于疫情方面的事情。当天晚上都是来了很多警察，都是把我带到派出所里面去，把我铐起来，殴打我，问我到底有没有人让我这样拍摄。经历这个事情之后，对国内一些政治环境非常失望，所以下定决心逃离出来。 Como muchos otros, Yang perdió su trabajo por la pandemia, así que empacó sus maletas, retiró todos sus ahorros y partió para Hong Kong. De ahí, voló a Ecuador y después llegó a las Bahamas. Conoció a otros migrantes en Bahamas y juntos compraron un barco. Pero al tratar de navegar hacia Estados Unidos, el barco se hundió y fueron enviados de vuelta a Ecuador. De ahí se dirigieron hacia Colombia y después en barco a Panamá. En las Bahamas, Yang Xin había conocido a otro migrante chino, A Long. Juntos, siguieron a un guía y se dispusieron a cruzar la selva del Darién con otros migrantes latinoamericanos. 雨淋的是很热，晚上会下雨，很冷。一天走得非常长，10几个小时。看我腿肿的，这一块都肿了，这一块被那个丛林里面那种小虫子咬的。 Al salir de la selva, continuaron hacia el norte siguiendo la misma ruta que muchos antes que ellos, por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Cinco meses después de su primer intento de salir de las Bahamas, finalmente cruzaron ilegalmente de México a Estados Unidos en 2021. 非常非常的兴奋，从内心里面呢感受到一种。 我不知道从哪里，就是它会带给你一种安全感。 Estuvieron detenidos por funcionarios de inmigración estadounidenses, pero después les dieron un permiso para trabajar mientras esperan los resultados de su solicitud de asilo. 我支持香港呀，还有就是发了一些东西，微信也被永封了，行动轨迹已经被他们监控了，我就是心里很恐惧，所以说我就赶紧跑嘛，现在跟逃命似的。 Yang Xin y A Long no son los únicos. El número total de chinos que han solicitado asilo en Estados Unidos ha crecido de casi 3.500 en 2011 a más de 87.000 hasta la primera mitad del 2022. Yang y Long ahora hacen trabajos de medio tiempo mientras aprenden inglés. Bueno, no solamente los centroamericanos y suramericanos participan de este fenómeno migratorio, sino, como ustedes han podido escuchar y ver, también los chinos. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve.
Gracias, Manuel. Buenas noches, Pilar. Bienvenida a tu espacio Propuesta de la Noche. Muy buenas noches, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Háblanos, Pilar, de los riesgos, como bien explicaba Manuel antes de la pausa, de los riesgos de la suplementación deportiva, de la suplementación en sentido general. Sí, en sentido general, pero qué bueno que es un tema que me gusta abordar porque tú sabes que siempre en medicina, Ginebra, no sé si tú sabes, que uno siempre va donde la tía, la vecina, la prima, y lo que le funciona a esa persona, nosotros entendemos que nos va a funcionar por igual. No, y en lo deportivo, sobre todo, por eso incluso te hablaba específicamente de ese tema, porque en las personas en el gimnasio es que más se suplementan. Totalmente. Incluso sin tener conocimiento. Sin tener conocimiento de cómo está su cuerpo, sin tener conocimiento de si eso le va a funcionar o no. Hay predisposiciones genéticas, en fin, hay un sinnúmero de cosas. Pasa cuando te da una gripe. Una persona abusamos de los antibióticos cuando no necesariamente tenemos que usar un antibiótico para tratar una gripe. Lo más raro es tratar una gripe con antibióticos porque suele ser viral, no bacteriano. Asimismo pasa con la suplementación, que muchas veces utilizamos lo que le funciona a otra persona entendiendo que mi condición puede ser igual y no necesariamente. ¿A qué le llamamos suplementación, Pilar, específicamente para que la gente entienda? La suplementación es todo aquello que no se puede suplir por medio de la alimentación. Y eso, aún hablando de una alimentación con hábitos saludables, correctos, realizando mi ejercicio, pero aún porque estoy en ciertas etapas de mi vida, no puedo llegar a esa óptima calidad que necesitan mis células, sobre todo a partir de los 30 años que vamos perdiendo. Ojo, por ejemplo, estamos hablando hasta de una simple, por ejemplo, vitamina C o una simple vitamina D que la venden en la farmacia y la gente dice, me siento un poco agripado, me voy a tomar vitamina C o me voy a tomar vitamina D. Explícanos al respecto. Exactamente, ese es el punto. Entonces, recuerda con el COVID que nos daban los medicamentos, pero también usábamos los nutracéuticos, que son esos tipos de suplementos. Y nos decían melatonina, el zinc, la vitamina C, ¿verdad? Y la vitamina D, que son buenos y son utilizables. Pero justamente el sobreutilizar, sobre todo la vitamina D con K2, que se ha puesto sumamente famosa, lo recomiendo, lo hacemos. Pero hay que ver en qué etapa está en ese paciente. Por ejemplo, un paciente que haya tenido un episodio de ABC, o sea, de un accidente vasculocerebral o un riesgo de trombosis, no puede utilizar la vitamina D con K2. Y como se ha puesto de moda, lo usamos todo el mundo. Una persona estando antiagregante plaquetario no debería utilizar ese tipo de suplemento porque entonces lo pone en riesgo. Y esas son las cosas o las situaciones que nosotros tenemos en donde utilizar la suplementación de manera inadecuada puede ser mayor riesgo de lo que el beneficio que nosotros entendemos que pudiera dar. Muchas veces utilizamos los nutracéuticos, es decir, esos suplementos, entendiendo que son inocuos, que son naturales, que simplemente son un derivado, que lo ponemos de un alimento, que lo ponemos en una cápsula o que lo ponemos en un polvito, y eso no me va a hacer nada. Pero si mi condición que yo tengo no me permite yo utilizar de manera indiscriminada esa suplementación, voy a tener riesgos mayores. ¿Y los multivitamínicos? La gente muy común los compra, se los toma. Sí, lo toma porque quiere aumentar de peso o porque quiere tener más energía y no necesariamente. Si una persona, por ejemplo, tiene una condición de que forma muchos cálculos renales, o sea, las piedrecitas que se forman en el riñón, a veces utilizar o sobredimensionar el uso de ácido ascórbico, que es la famosa vitamina C, ellos son precursores muchas veces de oxalato, que es uno de los tipos de piedritas que se forman en el riñón. Y eso entonces trae riesgo. Porque una piedra en el riñón a veces la tenemos como muy inocua, pero no necesariamente. Si es muy grande, puede tapar la vía y puede llevar a una situación de que haya una insuficiencia renal ahí porque hay algo tapando mi vía, ¿verdad? En el caso de las mujeres, Pilar, nosotros hacemos de manera muy común el tomarnos, por ejemplo, pastillas para las uñas, el pelo, tomamos biotín, pero según lo que estás explicando, muchas veces no se sabe si realmente estamos falta de esas vitaminas, pero lo asumimos porque simplemente creemos que el pelo o vemos que el pelo se está saliendo o queremos una melena más larga y decimos vamos a tomar esa pastilla, sí, sin ser recetada por sin ser recetada. Si van a un dermatólogo, lo primero que le van a decir es que los dermatólogos casi no creen en la utilización de la biotina, es lo primero. Y hay distintas formas o distintas causas por las cuales el pelo se cae. Estrés, hereditario, por posparto, un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar, lo que te lleva a ti a perder el pelo o a que no te esté creciendo de la manera adecuada. Situaciones hormonales. Entonces, no necesariamente yo utilizando un nutracéutico, un suplemento, voy a hallar la solución
para mi condición. Todo lo contrario, puedo exacerbar, o sea, puedo empeorar esa condición debido al uso indiscriminado. Entonces, mi orientación, mi guía... ¿Qué debemos hacer? Lo que yo les exhorto es lo siguiente. Primero tenemos que saber en qué condición estoy. Y para yo saber en qué condición estoy, debo ir al médico. Debo buscar un profesional de la salud que me ayude a suplementar. Nosotros, los nutriólogos clínicos, trabajamos con eso, trabajamos con suplementación, pero no lo hacemos medalaganariamente, sino que sabemos en qué momento, en qué etapa o en cuál situación darlos. No se automediquen, ni siquiera con los nutracéuticos, porque sentimos que son inocuos. ¿Cuáles son los nutracéuticos? Recuérdales nuevamente. Les recuerdo, esos nutracéuticos son los suplementos, esas vitaminas, esos multivitamínicos, todo aquello que viene encapsulado de algo natural que vino de una matriz alimenticia, eso es un nutracéutico. No como los farmacéuticos, que ya son sustancias que vienen distintas y que tienen otro tipo de componentes. Además que el cuerpo se supone que produce las vitaminas que necesita, excepto creo que la vitamina K y la vitamina hay esenciales y no esenciales. Por ejemplo, tú no produces la vitamina C tampoco. Tú tienes que tomarla. Pero hay algunos que el cuerpo, como digo, lo produce, o los toma de los alimentos. Exactamente. Pero hay algunos que no son de los alimentos tampoco, por ejemplo, los puede tomar, por ejemplo, del sol, que la gente toma la vitamina D del sol, y hay algunos que entonces la gente sí tiene deficiencia y los debe tomar. En ese sentido, por ejemplo, nos gustaría que tú aclares cuáles son esos, para que la gente tenga una idea de que cuando le dicen, bueno, pues lo debe tomar, la gente pues claro. no se asuste. Sí, claro. No es. Siempre, es lo que digo, conocemos lo que tiene el paciente y en este mundo moderno que estamos, realmente, aunque tengamos los hábitos saludables, comamos todo lo que necesitamos, tengamos nuestros requerimientos dietéticos diarios, es decir, que le demos la cantidad de alimento que necesita nuestro cuerpo, a medida que pasamos de los 30, ya comenzamos con pérdidas y necesitamos muchas veces, aún teniendo una dieta balanceada, llegar a la suplementación. La diferencia está qué tipo de suplementación voy a tener, en qué momento la voy a dar y cómo eso me va a ayudar con otras situaciones que tenga clínicamente o no. O sea, puede ser que yo sea un paciente totalmente sano, pero puede ser que tenga una condición. Si es Pilar, recuérdale por favor a toda nuestra audiencia tus teléfonos, donde te pueden contactar para que se asesoren, ¿verdad? Claro que sí. Se consulten. Claro que sí, estamos a sus órdenes y estoy en el 809-603-9427 y estamos dando servicios en Ghost Care. Eso está en Los Prados. También me pueden seguir en mis redes sociales, doctora Pilar Villafana, y con muchísimo gusto les servimos. Gracias, Pilar, por esta interesante entrevista orientada. Bueno, gracias a Pilar Villafaña, nutrióloga clínica, y a Gineuri Díaz por esta interesante entrevista hablando de importantes temas en materia de salud. Brevemente, señores, durante el año 2022, más de 500,000 de personas cruzaron la frontera dominico-haitiana, tanto de entrada como de salida desde el territorio dominicano hacia Haití. De acuerdo a esta nota, dice que la República Dominicana movilizó por su frontera el pasado año más de 500,000 de personas que realizaron entradas y salidas a través de los 5 puntos fronterizos. Cifras oficiales dan cuenta que en esa fecha ingresaron al país por la frontera 327,875 personas, mientras que salieron 250,675, siendo el puesto con mayor actividad el de Dajabón, por donde se desplazaron 240,972 viajeros, 128,875 en acceso y 112,097 en partida. El puesto fronterizo de Elías Piña fue usado por 173,640 pasajeros, 102,722 que entraron al país y 70,918 que salieron. Mientras que Carrizal, también en esa provincia sureña, lo utilizaron 93,491, de ellos 56,640 arribaron y 36,851 partieron.
estamos hablando de ingresos legales, es decir, ingresos registrados por la Dirección General de Migración, que tiene su funcionario en cada uno de los puntos fronterizos de entrada y salida de la República Dominicana. Aquí no se contabilizan, obviamente, los indocumentados o ilegales que atravesaron la frontera durante el año 2022. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Nosotros los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, y seguirnos también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Buen fin de semana.